Hola, profe. Buenas noches. Hola Andrés, ¿cómo están? Profe, ¿cómo va todo? Todo muy bien, muchachos. ¿Qué hay de nuevo? Profe, ahí vamos llevándola. Ah, Bien. bueno. ¿Y laborando o no, Andrés? Sí, profe. Ah, eso está muy Nosotros sí bien. hemos tenido que elaborar Nosotros hemos tenido paro ¿Desde la casa? desde que empezó. No, a mí me toca calle y a Lady también. No me diga, Yo sí, desde que empezó lo de la pandemia y todo, eso ha sido todo en calle. ¿verdad? Lo que se Pero puede decir. con todos los protocolos de cuidado, con tapabocas, guantes y Sí, todo claro. eso. Tapabocas, guantes, ya nos dieron trajes Hola, de... profe. Hola niña, ¿cómo estás? ¿Bien y usted? Bien, gracias. Ya tenemos trajes antifluidos y todo también para elaborar. Ajá, pero qué bueno. Es requisito de la empresa también. No, Sí. excelente. Mira, Andrés, que no te escucho muy bien. ¿Sí, ¿Ella o no, profe? sí me escuchan ahí? Sí, todo Sí, bien. profe. ¿Sí la escucha? Ahorita les escuchaba muy bien y ya no les estoy escuchando tan bien. Ahorita apago el video porque escucho mejor cuando cierro el video. Sí. Bueno. Muy bien, chicos. Yo miro por aquí. ¿Quién más está en línea? Por aquí tengo a Gerson y los demás, ¿dónde andarán? Aquí. Gerson, ¿me escucha allí? Profe, ¿qué más? ¿Cómo ha estado? Bien, bien, bien. Ah, ¿Y quién más está por acá? No, únicamente Gerson, Lady y Andrés. Chicos, ¿les parece bien si les damos 2 minuticos mientras ingresan los demás? profe. Mientras tanto, vayan repasando lo de los casos que les dije de plataforma de China, India, Irlanda, Taiwán. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Qué más, Vanessa? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Y usted? Feliz día. Muchas gracias, muy amable. Muy formal, linda. Nos tocó hoy día el profesor laborar, pero eso está muy bien. Pues buenas noches nuevamente. Ahorita sí arranquemos, les agradezco mucho la puntualidad. Quienes tuvieron la posibilidad de darle una leidita ya a la plataforma donde hablaban de Irlanda, Taiwán, India, China. Yo, profe. El caballero, Sí. muy bien. ¿Y los demás también? ¿Cuál te llamó la atención, Muy, señora?
El que más me llamó la atención fue el de India y lo que pude pues notar de los demás casos eran que ya se estaban como dedicando más que todo al servicio terciario, eso, a la tercerización de los procesos. Por ejemplo, acá en India se le denominó como el call center del mundo porque ellos son los que se dedican, cambiaron ese enfoque que tenían de bueno, sí, el enfoque que tenían anteriormente y lo transformaron a este nuevo sector terciario. Y desde ahí pues hacen asesorías, bueno, contables, financieras, tienen gran fama en los call centers y en temas de tecnología e información. Pero como todo, también se ve en la India, aún se ven pues que las personas todavía hay unas que trabajan muy, por así decirlo, coloquialmente con las uñas y también hay mucha desigualdad en ese país. Excelente, excelente interpretación allí de Vanessa. Resulta, chicos, que es verdad. La niña dice, es muy cierto lo de la India. Bien particular es que pasaron no como escalonadamente a un sector terciario, como lo dice Vanessa, de los servicios, la tercerización y una cantidad de cosas, sino que lo hicieron directamente como de una actividad agrícola muy básica pasar a lo que es la tecnología, el computador, los sistemas y una cantidad de cosas allí. Pero no voy a hablar más de ello. Quiero que ¿quién más tiene para aportar algo de India, chicos? No, profe, pues en el caso mío, los dos que más me habían como llamado la atención, pues uno también es India y el otro era China por los dos países tan grandes que son, por las poblaciones que manejan de personas. El caso de India, por ejemplo, pues lo asimilé mucho con lo que usted nos contaba de los call centers, que en este caso es el país principal, en este caso, como dijo Vanessa. Y el otro es, por ejemplo, China, que le metió mucho dinero a lo que era el estudio, tanto universitario como escolar, y hoy en día tiene crecimientos anuales del PIB de hasta el 9%. Eh, Tienen la mayoría de los mejores científicos, las mejores empresas en ciencia, en comunicaciones, en tecnología, y le aportaron mucho a eso, le apostaron a eso y hoy en día están viendo los frutos de esa inversión. Excelente. Aparte de eso, Gerson amplió lo que decía ahí en el módulo con más información. Eso me gusta mucho. Hay algo particular, pues sin hablarles más de India, sino hablarles más bien de China en este momento, es que es un gigante y el crecimiento del 9%, muchachos, eso casi que por acá en el continente de nosotros, eso no se ve. Por acá el crecimiento es del 3, del 4, del 5% y nos alegramos mucho con ese crecimiento. Pero China ya viene más o menos 2 décadas hacia acá creciendo por encima del 9%. O sea que ese es un crecimiento acelerado supremamente fuerte. Ha comenzado con varias políticas, algunos dicen políticas drásticas para alcanzar un nivel económico tan alto, pero en pocas palabras les está dando resultado. Se Y decía que, señor, otro punto, profe, es esa nueva ruta de la seda, sí, la que ellos están implementando, pues quieren implementar con varios países de lo que es Asia, de lo que es Europa, quieren llegar hasta acá, hasta América Latina. Entonces, donde esta nueva ruta de la seda se implemente, se gestione como es y se llegue a dar, China quedaría siendo sí o sí el número uno a nivel mundial por encima de Estados Unidos, los dejaría regados en temas económicos. muy bien, muy bien. Esos pronósticos ya se han ido haciendo pues a lo largo de los últimos años y se decía que eh, China iba a superar varias economías como la de Japón y otras economías fuertes en el mundo, más o menos en el 2015. Pero el hecho no se dio en el 2015, se dio en el 2010 aproximadamente. Y se estimaba que para el 2040 iba a alcanzar a la gran potencia, a Estados Unidos. Pero resulta que
ya no va a ser en el 2040, sino que va a ser mucho antes. Algunos economistas se atreven a decir que va a ser en el 2035, otros en el 2030, y como sea, es una fecha muy cercana, porque estamos en el 2020 al 2030, es una fecha muy cercana, pero hay otros que se atreven a decir que va a ser una fecha aún más cercana. Entonces, allí tenemos que nosotros estar preparados con muchas cosas, porque nosotros poco o mucho siempre nos hemos enfocado como en el inglés. Es el idioma de los negocios, es el idioma a nivel mundial, es el dólar el que se maneja, pero si ya viene otra potencia a nivel mundial, ya hay que mirar el panorama desde otro punto de vista. Colombia ha sido un país como beneficiado con que Estados Unidos sea la potencia, digamos beneficiado entre paréntesis, porque ellos también han sacado mucho provecho de que seamos como el patio trasero de ellos. Pero resulta de que nosotros de alguna manera, muchos colombianos se van para Estados Unidos a buscar el sueño americano, algunos triunfan, ganan mucho dinero, aparte de eso llegan muchas remesas de Estados Unidos a Colombia, o sea que la economía de nosotros está muy dependiente de esa economía norteamericana. Entonces, un cambio de líder mundial y con nuevos parámetros, una cantidad de cosas, es bastante, podríamos decir, como traumático para ciertas economías que vienen dependiendo de otras. En estos días me llamaba la atención que ya hay muchos cursos de idiomas, ofreciendo el mandarín y ofreciendo varios idiomas de esa parte asiática. Entonces, porque simplemente hay, la tendencia es que nos vamos a ver muy dependientes de allá. Esta gente cuando produce mucho demanda mucha materia prima y nosotros somos pues productores de materia prima, somos eh, de algún modo llamativo para ellos que son una industria tan grande. Pero bueno, no les voy a decir más hasta ahí. Ahorita eh, corroboramos ahí información. Muy buena el aporte de Gerson también. Ellos lo que están buscando hace tiempos es ser los líderes mundiales y tienen una política diferente a la que tiene la Unión Europea y la de Estados Unidos. Ahorita les pregunto si a ustedes les llama la atención esa política que tienen ellos. ¿Quién tiene otro aporte, muchachos? ¿Quién leyó más por ahí de los países? Johan, ¿alcanzó a leer algo? Lina, ¿no más? Andrea, Andrea Viviana, Andrés, Lady. Profe, ¿me escucha, profe? Sí, le escucho ahí. Sí, Profe, de pronto por el lado de Irlanda, un país muy pequeño, moderno y dependiente. En su gran mayoría del comercio pasó de la agricultura a fomentar el crecimiento basado en la alta tecnología, la innovación, el sector terciario, capital humano. Todo eso fue por el cual se le nombró el tigre celta al país. sí, Eso fue pues, con relación con los tigres asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong, muy que bien. fueron pues como unas ahí para crecimiento. Entonces pasó a fomentar como el crecimiento basado en la planificación estratégica, pues enfocándose en ciertos sectores, destacó en algunos sectores, además contó con el apoyo constante por parte del Estado y de la empresa privada para desarrollar alta tecnología, innovación y el capital humano. Muy bien, muy Ya, bien. ¿Algún otro país le llamó la atención? La parte de China también me llamó y lo de India. India pues, es un país pues, que, de cierto modo, como que lo desmeritan por la sobrepoblación que tiene, el maltrato hacia la mujer también, porque es un Andrés, país pues, ubica bien el micrófono. eh, la parte de Asia con lo de los call centers y todo, pues es un país sobrepoblado,
que a pesar de tener tantos inconvenientes y todo, pues va en un crecimiento muy grande. Es Esa parte también me llamó mucho la atención. Sí, porque el manejo de los call center también, que manejan ellos y usted los ve andando a pie limpio y es interesante. muy bien, muy bien. Chicos, algo pasa allí y yo quisiera que ustedes me ayudaran entre todos porque yo digo, algo pasa en Colombia, porque en Colombia estamos, siempre decimos que supremamente bien ubicados, estamos, estamos con unas condiciones muy favorables de clima, de ubicación, de los mares, de pisos térmicos, de una variedad, de una cantidad de cosas, y resulta que otros países que no tienen las mismas condiciones han ido creciendo y han tenido modelos que les ha dado eh, muy buenos rendimientos. Es más, algunos dicen que han pasado de una agricultura de pico y pala, o sea, de herramientas muy básicas, a simplemente comenzar Tecnología. exactamente a llegar a la tecnología, a vender servicios, a hablar de computadores, a graduar un poco de gente en ingeniería. Y ellos Entonces, para eso sacaron un proceso más señor, o menos de 20 años. Ellos tomaron como unas medidas de 20 años para poder llegar a ese punto en el que están ahora. muy bien, pero nosotros también hemos tenido esos 20 años o no. Nosotros también lo hemos tenido, sino que no sé qué pasa con el país, porque es que la Muy, verdad podríamos ser una tercera, cuarta potencia mundial, esa- dado con todo lo que tenemos, todos los recursos. Es que es un país extremadamente rico y exactamente. Chicos, no puede decir que el país sea pobre, porque pues exacto. para hartos costos que pagamos, unas cosas bien elevadas y de todo. Muy bien. Les voy a decir este de otro país para no quitarles a ustedes tema ahí de los países que les dejé que averiguar. Hay uno que se llama Corea. Ese Corea ha tenido una cantidad de situaciones adversas, igual que Vietnam y toda esa parte de allá. Pero resulta que ese Corea, después de la Segunda Guerra Mundial, muchachos, quedó totalmente devastado. Ese país quedó, no tenían, quedaron sin empresas, quedaron hasta sin viviendas porque todo quedó arrasado, no Muy quedaron buenas casi con, noches. no quedaron casi con, buenas noches, no quedaron casi con tierra cultivable, no había con qué trabajar, no habían escuelas, no había absolutamente nada. Entonces, de esos países que salieron más beneficiados después de que pasó la guerra, le mandaban ciertos auxilios y ellos tomaban auxilios así como los que en algunas ocasiones también nos han dado a nosotros, pero fueron criticados por ser un poquito como estrictos o drásticos. Ustedes me dicen allí si están de acuerdo con lo que les voy a contar o si no están de acuerdo, si la población no se debe manejar así. Resulta que cuando comenzaron a llegar los recursos y ellos estaban en extrema pobreza, lo que comenzaron a hacer era que sectorizaban para repartir auxilios entre esas personas. Cuando sectorizaban, eh, las personas recibían auxilios, algunos le daban muy buen uso, otros trabajaban y participaban de trabajo comunitario, por decir algo, entre todo un barrio, por decirlo así, trabajaban para hacer un desagüe o traer una tubería de agua o construir una escuela o hacer una vía de acceso. Entonces, cuando llegaban los auxilios al mes siguiente o a los 2 meses siguientes, los que, los que dirigían esa parte económica allí, lo que hacían era mirar quiénes se habían preocupado por el bienestar común y no solamente por el bienestar propio, o sea, denme el auxilio mío, yo como con mi familia, si me puedo tomar el auxilio de mis dos vecinos, también lo hago y me siento muy orgulloso porque soy muy vivo. No, a ellos casi que los calificaban diciendo, ¿qué hicieron ustedes en comunidad? ¿Qué han hecho como equipo? Ah, no, hicimos una carretera, estamos haciendo un desagüe, estamos trayendo una tubería, estamos arreglando una escuela o cualquier cosa a esta gente que demostraba trabajo en equipo,
que mostraba compromiso, les asignaban nuevamente los recursos. Aquellos que llegaban y solamente se quejaban, solamente quedaban sentados esperando a que llegara el próximo auxilio y sentados esperando a que llegara el próximo auxilio, y al que más llorara, el que más se quejara y el que más criticara la situación, simplemente a ellos les decían, para ustedes no hay plata, porque no están haciendo nada, ustedes no quieren progresar, ustedes lo que se quieren es quedar ahí estáticos, esperando que el resto del mundo nos sostenga. Y entonces simplemente era como un castigo ahí en el corto plazo. ¿Qué pasaría al mes siguiente? Igual, los que ya habían comenzado a hacer trabajo, digámoslo así, comunitario, tenían sus ingresos seguros, pero aquellos que no demostraban compromiso, que no demostraban como ese liderazgo, se quedaban atrás y no tenían los recursos. Entonces, simplemente lo que hizo ese modelo para mí fue incentivar a que la gente fuera buena, fuera recursiva, fuera trabajadora, fuera comprometida y en muy poco tiempo, diría yo, porque de pasar por allá a principios de los años 50 o a finales de los años 40 a una época como ahorita, ¿quién me dice cómo está Corea en este momento? Estamos hablando de Corea del Sur. ¿Quién ha escuchado algo por ahí de Corea, chicos? Ninguno. Yo les voy a contar algo. Resulta que Corea, Pues, está muy bien en el tema de tecnología, está casi a la par de China, pues no tiene tanta infraestructura ni tanta mano de obra, pero también está avanzando mucho en lo que es el tema de la tecnología y la medicina también. excelente, excelente, Gerson. Pero lo que pasa es que no lo podemos comparar con China, porque es que China es un monstruo, es un gigante, es una extensión de terreno muy grande y una población muy grande. En cambio, Corea es más pequeño, una extensión pequeña, menor población y todo eso, pero se ha desarrollado tecnológicamente en los servicios financieros, en lo de asesoría, en lo de investigación, en lo de producción. Hay muchos vehículos ya de marca coreana, hay muchos electrodomésticos de marca coreana y simplemente ese cambio de ser un país con un ingreso per cápita alto, muy bueno, resulta que, ¿qué pasó? Si estamos hablando, digamos, desde el año 50, cuando pasó ahí eh, la guerra, cuando hubo el enfrentamiento con del Norte, Corea del Sur, y allí estuvieron metidos los estadounidenses, los rusos, los, los chinos y japoneses, si no estoy mal. eh, ¿Qué pasó ahí? Apenas han pasado, digamos, 70 años en la historia. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Con Julián. ¿Qué más, Julián? Bien, profe, gracias a Dios. Apenas conectándome, le vi, profe. Ando el Perfecto. trabajo. Bienvenido, Julián. Y entonces, Vale, profe, gracias. resulta, chicos, que apenas en 70 años de la historia de un país es muy poquito tiempo. ¿Y cómo así que un país de no tener absolutamente ningún recurso, la población muriéndose de hambre, no tenían prácticamente recursos naturales, ni industria, no había desarrollo, no había una escuela, no había nada? 70 años después es un país con un crecimiento supremamente alto. Entonces, algo han hecho diferente a nosotros. Y para corroborarles hay algo de lo siguiente, es lo siguiente, muchachos. Colombia, mm, pues, como a lo que le pasó a nivel global en el mundo, pues la segunda, la Segunda Guerra Mundial, Andrea, si quieres, silencia el micrófono y ahorita te escuchamos. Y resulta de que me estaba diciendo algo de Corea. Sí, creo que, bueno, que Colombia, después de la Segunda Guerra Mundial, muchachos, nosotros aquí prácticamente no nos vimos afectados. Pues no nos vimos afectados, no digo por las comercio y esas cosas, no, pero a que de pronto aquí se hubiese dado un enfrentamiento
hubiésemos tenido muchos muertos, hubiéramos participado muy activamente en esa guerra. No, a nosotros no nos pasó eso. Simplemente nosotros estábamos como en un ladito, nos veían como un país muy pequeñito, con bajita población, un país como insignificante y simplemente no nos pusieron allí en, como carne de cañón, afortunadamente. Pero entonces yo digo, si ellos hace 70 años no tenían ni siquiera qué comer, nosotros hace 70 años pues teníamos los recursos que todos conocemos. Tenemos tierra cultivable, no nos afectó mucho la guerra, no tuvimos enfrentamientos acá, teníamos los dos mares, oro, una cantidad de cosas, carbón y más cosas. Chicos, en 70 años ellos nos alcanzaron y nos pasaron y nos dejaron muy atrás. Entonces, algo está pasando ahí, algo está pasando ahí. De los chicos que acabaron de entrar, ¿quién alcanzó a leer algo de los países que les dejé de tarea? De las niñas ya habló Escucha yo, Vanessa, de los caballeros ya habló Gerson. profe, Señor, profe, yo leí un poquitico, ¿aló? sí, ¿Me escucha, Alejandro. profe? Sí. ¿Cuál te llamó la atención? Profe, no, pues, me llamó fue mucho la atención lo de la parte de Malasia, Sí, que decía pues que venía de una población que era de baja escolaridad, que era muy del campo, no tenían pocos servicios y ahorita pues ha cambiado, ya está muy en la parte de electrónica, mucho en la parte de computadores, toda esa parte de la tecnología ha crecido mucho, entonces pues, me llamó mucho la atención pues ese cambio, ese gran paso que dio Malasia en eso, pasar de ser tan agrícolas, tan rudimentarios, a ser ya pues tan tecnológicos y ya con toda esta parte. excelente. Ese es uno de los casos también supremamente llamativos y simplemente porque el módulo los trae ahí, porque simplemente nos deja un interrogante. Muchachos, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? ¿Qué es lo que nos tenemos que pellizcar? Aunque yo me llevo sorpresas. Por ahí hace poquitos días hice un examen, precisamente en una tutoría de economía. Y es una tutoría en la que hablamos, muchachos, ¿qué es lo que nos pasa en Colombia? Entonces, casi todos en coro responden, no, lo que pasa es que vivimos en un estado muy corrupto. Y lo que pasa es que la clase financiera, pues la parte financiera, no, perdón, la parte política en el país es muy corrupta. Y eso hace que nosotros votemos por gente corrupta y seamos mal dirigidos y la plata y los recursos se embolaten. Y entonces yo, Venden por el tamalito, profe. señor, Venden el voto por un tamal. exactamente, y por muchas otras cosas, por un ladrillo, un bulto de cemento, una teja de zinc, 10.000 pesos, por varias cosas, o simplemente por una palmadita en la espalda. Pero resulta, muchachos, que en ese grupo, por allá de otra universidad, de otra ciudad, hice un parcial de economía. Y entonces yo les hice la aclaración, muchachos, como estamos en este época de pandemia y todo esto, les envío estas 10 preguntas. Quiero que me las respondan ustedes a conciencia. Si las saben bien, si no las saben también, no la respondan. Arranque. Me llevé la sorpresa que de creo que unos 18 estudiantes, más o menos 10 me pasaron el examen al correo y el más pequeñito era como de 8 páginas. Y yo dije, pero ¿qué es esto? Yo a qué horas expliqué todo esto y estos muchachos a qué horas captaron todo esto. Y entonces yo simplemente hice una pregunta como esta. ¿Qué es la inflación? Y la inflación se responde en un renglón porque eso fue lo que yo les enseñé. Inflación es el aumento generalizado de precios. Pare de contar. Lo que me respondieron en el parcial era tipos de inflación, deflación, hiperinflación, inflación galopante, inflación periódica, inflación, deflación, causas, gráficos, ejemplos, países, épocas, fechas. Yo, ¿qué es esto tan horrible? ¿Cuándo hicieron eso? Y simplemente pues es muy fácil coger y pegar
de Google, porque Google sabe mucho, y pegar unas ocho páginas ahí. Y entonces yo me quedé pensando, este no es el grupo que me dice que estamos mal es por los dirigentes y por una cantidad de cosas. Digo, no sé si es que lo llevamos por allá en los genes, pero hay algo que nos, pues como que nos motiva a hacer cosas diferentes. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Eso será como un acto de corrupción o no? Que está muy arraigado en la cultura, profe. Sí, desde niños se empieza a ver y padres que hasta sin querer lo estimulan eso en los hijos, que sean muy avispados y les celebran que pase por encima de los demás. Y la famosa malicia indígena que decimos, es como muy cultural. Muy bien, Johan. Lo tenemos muy arraigado, pero mira que como pueblo latinoamericano hay un país que está marcando la diferencia y simplemente esa diferencia está haciendo que ese país eh, tenga resultados positivos. Ese país, creo que ya lo he hablado en clase, ¿quién me hace memoria de qué país suramericano estamos hablando? ¿Quién ha ido cambiando esa mentalidad? Usted dijo, Chile. Sí, señor, es de Chile. Chile ha ido cambiando esa mentalidad. Chile simplemente, y no es educar a los viejos, pilas con eso, no es educar a los viejos porque es que los viejos muchas veces ya aprendieron lo que iban a aprender y ya no cambian, pero sí se enfocaron en darle a los hijos una educación del respeto, una educación de la responsabilidad, una educación de lo que es el bien ajeno y simplemente esos niños que comenzaron a educar hace 20 años, en este momento tienen 25 años, están ocupando cargos directivos, son gerentes de empresas y trabajan bajo un nivel de, como digámoslo así, estandarización de, de buenos modales, de buenas prácticas. Entonces miren que ellos tampoco fue que de un año para otro dijeron, muchachos, dejemos de ser corruptos y hagámosle. Vamos a ser buena gente de un día para otro. No, aparte de eso tenemos unas leyes que yo diría por ahí son un poquito, por ahí como deficientes, diría yo. Y siempre resultan, resultan como evadiendo esa parte de la justicia. Hoy nada más hoy ayer escuchaba que creo que este Samuel Moreno Rojas y el hermano Iván Moreno Rojas ya salen a pagar prisión domiciliaria, aunque la prisión de ellos tiene microondas, portátil, tablet, play, varios celulares, pues no sé qué tipo de prisión es esa, ni en los países más desarrollados les permiten a los presos tener unas comodidades de esas, pero aquí en Colombia sí tienen todas esas comodidades, pero ahorita por este cuento de la pandemia se vieron supremamente bien favorecidos y los van a mandar para la casa. Entonces, muchas veces la gente que comete algo, en vez de ser castigado, es como la palmadita en la espalda de felicitaciones y con eso lo que estamos haciendo es incentivando cada vez más que se den actos de eso. Pero tenemos que comenzar nosotros mismos, tenemos que ser capaces de crear esa responsabilidad. Y sí me parece algo muy llamativo. Me acordaba y lo extraño mucho pues con las clases con ustedes de no estar allá en el salón. A mí me gusta moverme de un lado al otro, mirarlos a la cara y rayar en el tablero y decir una que otra cosa por ahí que se sale del tema. En estos momentos ha sido difícil, pero eh, me acordaba hace poquito que yo soy un poquito descuidado. Yo dejo el celular muchas veces en el salón, dejo la calculadora, el computador, el cargador, todo lo dejo así como un poquito descuidado. Y cuando llego a la casa me doy cuenta que no traje el celular, seguramente se me quedó en el carro o se me quedó en la universidad. Al otro día madrugo, voy al carro, no está en el carro. Voy a pasar a la universidad si de pronto
don Humberto o Fernando lo vieron. Sí, profe, los alumnos lo dejaron aquí. Entonces yo digo, muchachos, es mucho, es mucha la gente que es buena, que es honorable, que tiene sus respetos por lo de los demás. Eh, Algo está pasando en el país, algo está pasando por ahí, porque hay unos que se están creyendo más vivos que otros y los que son como honestos se dejan manipular muy fácil. Y eso lo estoy diciendo por la parte de los votos de los dirigentes que elegimos. Hay otra cosa bien particular y que es la necesidad. Muchas veces la gente vende su voto porque si no tiene nada que echar a la olla o tiene las ollas de la cocina boca abajo, pues chicos, echan mano de cualquier cosa que les puedan ofrecer, 20.000 o 50.000 o 100.000 pesos, no sé cuánto darán. Entonces ese también es un flagelo en el que esos dirigentes se, se apoyan para hacer cosas de estas. Entonces hay que poner mucho cuidado. Simplemente estos países que les dije que analizaran allí tienen unas condiciones y a veces vienen de unas condiciones muy adversas, pero han salido adelante. India, como decía Vanessa al inicio, muy buena intervención, es un país con unas cosas culturales bastante difícil, con unas diferencias de clases, unas diferencias religiosas, hay muchos idiomas allí, hay una cantidad de dificultades, ha logrado marcar un camino en el que se dice que la India es el call center del mundo. Se han arraigado tanto en ello, se han profesionalizado tanto en este tema que simplemente ya tienen un reconocimiento a nivel mundial y eso les significa una entrada de dinero supremamente alta. Eh, Gerson nos estaba hablando también sobre China. China es un país con unas condiciones supremamente, pues algo allí tiene que ver con lo del socialismo y el capitalismo y han sabido manejar esto y para algunos no piensan sino en el dinero, o sea, en la parte capitalista, pero hablan y convencen al pueblo en la parte socialista, o sea, cierta igualdad, ciertas cositas y de uno u otro modo les ha dado resultado. Entonces han sabido ser como la máquina de producción del resto del mundo. Cuando hay un país tan grande, fuerte y con una producción tan alta, resulta que cuando hay crisis económicas, muchachos, esas crisis económicas con ellos suceden dos cosas. Una, no les afecta sustancialmente. Y otra, lo que les afecta lo superan muy rápidamente. Y es más, lo toman como enseñanza. Eh, por allá en el 2008-2009, ustedes se acuerdan de esa crisis financiera de Estados Unidos y eso afectó una cantidad de países. Simplemente China siguió produciendo, antes como que aprovechó la situación y dio como unos pasos agigantados en el crecimiento económico. Una partecita que yo quería que ustedes me dijeran que habían leído muy juicioso por allá esos países que les dejé, es que China tiene esta metodología y la voy a decir para que ustedes me ayuden con la interpretación, si les parece apropiada o no. Resulta que esos países, por ejemplo, hablemos de algunos países africanos, algunos países por ahí como de esos más llamados tercermundistas, tienen recursos naturales, pero Estados Unidos y la Unión Europea se fijan, castigan, sancionan, señalan, tildan, hacen una cantidad de cosas cuando se dice que allí se atropellan los derechos humanos. Entonces, eso es un efecto que tiene allí eh, la incursión económica de Estados Unidos y la Unión Europea en ciertos países. Pero resulta que China tiene otra política diferente a la de la Unión Europea y Estados Unidos, y es la siguiente. Resulta que China, si le quiere, no se enfoca o no se fija en los derechos humanos. Ellos no se ponen a mirar en, qué está sucediendo en ese país, si se están violando los derechos humanos, si hay democracia o si no hay democracia, si hay recursos
si hay recursos que se están perdiendo, hay malas negociaciones. No, simplemente llega, antes aprovecha como el desorden, compra los recursos naturales a un buen precio, se los lleva y dice que simplemente ellos no se meten, pues, por decirlo de alguna manera, en esa parte política de ese país, porque eso es autónomo de cada región, de cada país. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Quién hace bien? ¿La Unión Europea, Estados Unidos o China? Chicos, ¿sí están allí todavía? Me va a tocar que sacar nota de esta Profe, clase. una consultica, por lo que usted estaba explicando, entonces lo que hace Estados Unidos y la Unión Europea es que lo sancionan y le quitan parte de esos recursos o cómo hacen. Sí, prácticamente es eso. Prácticamente les exigen muchas cosas, les exigen eh, que cambien su sistema fiscal, o sea que simplemente cobren más impuestos para que cuando cobren más impuestos a la población tengan recursos para el gasto público y el gasto público lo puedan dirigir a hacer vías de comunicación, puertos, hacer una cantidad de cosas. Johan, si quieres apagas el micrófono, por favor. Gracias. ¿Por qué? Resulta, Pues en el caso mío yo pensaría que pues son mejores medidas las de China porque aún así les está dando la oportunidad de comprarle lo que es de ellos, les está pagando por eso. muy, Y pues cada país yo creería que es libre de manejar sus políticas y sus problemas. muy bien, muy bien. Aquí tenemos un caso cercano, muy bien la posición de Gerson. Aquí tenemos un caso cercano que es que es el de Venezuela. Y simplemente Estados Unidos ha ido presionando, presionando y ha hecho una cantidad de cosas frente a ese país, mientras que ha llegado China y Rusia y que aquí la gente aguanta hambre, que aquí la gente viola los derechos humanos. No, eso no me interesa. Simplemente hablemos de petróleo, véndamelo barato, véndame el oro y listo. Haga lo que quiera con su población. Entonces también la fuerza como extranjera, la fuerza exterior, también hace como énfasis en esa parte de derechos humanos. Pero resulta que cuando entrevistaban en estos días a un presidente, creo que era al nigeriano, decía, llevamos 5 décadas vendiéndole nuestros recursos naturales a la Unión Europea y a Estados Unidos. Lo único que han hecho es sancionarnos, tildarnos, señalarnos, nos han pagado los recursos bajos, no han dejado ningún tipo como de rendimiento aquí en el país. Solamente negocian con el que esté en el gobierno de turno y pare de contar. Y decía lo siguiente, hace tan solo 7 años venimos trabajando con China. China no se fija si hay violación de derechos humanos, si la población aguanta hambre, si hay desempleo, no, simplemente venimos a comprarle estos recursos naturales. Por la compra de esos recursos naturales, pues China como maneja esos volúmenes tan altos, ellos mismos han construido carreteras, oleoductos, gasoductos, han mejorado los puertos, han creado escuelas para la región. Entonces simplemente dice, miren que en 7 años ha hecho más China que lo que ha hecho en 50 años la Unión Europea o lo que ha hecho Europa y simplemente Estados Unidos. Entonces allí, Pero es por lo que ellos mismos invierten en el mismo país. Las señor, utilidades que están sacando, ellos mismos invierten en su país para poder sacar adelante la economía y de todo. lo que pasa es que hay economías, por ejemplo, y por allá en África, donde Por es, ejemplo, en África que explotan mucho lo que es el coltán y lo de los diamantes, sí, pero allá eso es para un mercado negro, más que todo que se utilizan todas esas piedras. sí, no, Entonces, pero a también Venezuela, hay países africanos altamente productores de materia prima y esa materia prima la está comprando China en grandes volúmenes. Entonces resulta
que se ha ido beneficiando, pero los países de allí han visto como mejor beneficio negociando con China que lo que habían negociado con Estados Unidos, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay bastantes cosas allí. Hay un libro que también les recomiendo, muchachos, a los que les guste por ahí leer, se llama El malestar de la globalización. Ese malestar de la globalización es de un señor premio Nobel de Economía que se llama Joseph Stiglitz y simplemente nos habla de geoeconomía y nos habla de cómo influyen los países más ricos en los países más pobres. Y simplemente eh, muchas veces nosotros decimos que, por ejemplo, el Banco Mundial o el Banco Interamericano son muy queridos porque le prestan plata a los países de Sudamérica, llámese Ecuador, Perú, Argentina, Colombia, pero muchas veces detrás de ese buen corazón que vemos allí hay un comportamiento no tan ético, hay un comportamiento no tan ético. Entonces, por ahí hay un libro muy bueno, ese del malestar de la globalización. Quiero que ustedes le den por ahí una ojeada, disponibles en internet y nos dejan simplemente muy ilustrados de lo que pasa. Por ejemplo, no voy a ahondar mucho en el tema, pero por ejemplo, Estados Unidos cada rato ha necesitado plata, como ellos manejan simplemente ese banco, piden la plata prestada, se condonan intereses, se condonan capital, aplazan mucho los créditos, mientras que ese mismo banco le presta plata a Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, todos los países de aquí sudamericanos, Colombia, y simplemente hacen como cuando nosotros vamos a solicitar plata al, al banco, muchachos. Si ustedes tienen unos ingresos muy altos, si ustedes tienen fincas, casas, empresas, ustedes ni siquiera van al banco. Los gerentes de los bancos van y los buscan a ustedes y simplemente les dicen, venga, fulanito de tal, ¿por qué no abre un crédito con nosotros? Le damos chequera, le abrimos una cuenta corriente, un crédito rotativo, tarjeta de crédito para los hijos. Entonces, ustedes como tienen tanto dinero, no, yo no necesito plata prestada, yo tengo mucho dinero. Y aparte de eso, los bancos cobran un interés muy alto y cuotas de manejo y todo eso. Inmediatamente el gerente le dice, no, ¿cuánta plata necesita? A nosotros, a los clientes en general, le estamos prestando, voy a decir cualquier cosa, al 20% anual. Pero usted, por ser uno de los clientes tan preferidos, le vamos a prestar al 10%. O sea que ellos dicen, ve, al 10%, muy barato. No, y fuera de eso no le cobramos cuota de manejo, fuera de eso ni consignaciones nacionales, ni transferencias, ni audiolínea. No le cobramos absolutamente nada de eso y una tasa muy bajita. Pero si va otra persona allí a ese mismo banco y le dice al gerente, vea, señor gerente, yo me gano el mínimo, estoy endeudado. Por ahí me reportaron en Data Crédito con un celular que servía de fiador. ¿Cuánto me puede prestar? No, simplemente necesita historial crediticio, necesita ingresos, necesita buen manejo de data crédito, necesita 5 fiadores con yo no sé qué. No, qué pena, no le podemos prestar. Y si acaso le prestan los bancos que tienen las tasas de interés más altas. Pues para muchos de nosotros eso sería lógico porque pues, los bancos se cuidan y se protegen de que su plática de pronto no se vaya a embolatar. Pero cuando le prestan a esta persona a un interés mucho más alto, a él sí le cobran la cuota de manejo, administrativos y una cantidad de cosas, a esa persona le queda más difícil salir adelante porque ese milloncito de pesos que prestó le están cobrando mucho por él, lo está ahogando para pagarlo. Eso mismo pasa con el Banco Mundial y el Banco Interamericano. Cuando van y le dicen a un país como, digámoslo así, como Argentina, présteme en plata. No, ya no le prestamos más plata porque usted se nos ha atrasado muchas veces. Hace como 3 años y hace como 5 años se atrevió a decir que no nos iba a pagar la deuda. Entonces a usted no le prestamos o si le prestamos a un interés muy alto. Entonces lo que hace, ¿quién paga la deuda externa de un país?
la pagan todos sus habitantes. Nosotros tenemos que pagar la deuda externa del país, muchachos. Entonces es supremamente complicado esa parte. Y miren que lo que hemos venido visualizando en los últimos años es lo siguiente. Por ejemplo, con el gobierno pasado, que pues vi que los colombianos lo querían mucho porque fue hasta Premio Nobel de Paz y fue reelegido, o sea que tuvo 2 periodos. Este presidente nos dejó simplemente la deuda externa más alta en la historia de Colombia. O sea que no hay esperanza ni que nosotros, ni nuestros hijos, nietos, bisnietos tengan la posibilidad de terminar esa deuda. Esa deuda va a quedar ahí por muchos, muchos, muchos años. Entonces, mientras que se esté manejando mal la economía por parte de dirigentes, eso nos compromete. Podríamos decirnos ahorita y quejarnos de, no, pues que fue culpa del señor Santos. No, el señor Santos no se subió allá solo. Nosotros lo subimos, volvimos a votar por él, creo que hasta votamos para esto de premio Nobel, pusimos plata por ahí, una cantidad de cosas. Entonces, miren que nosotros también de pronto a veces estamos desinformados y pasan cosas así. Colombia se dice que es el único país de Sudamérica que nunca se ha atrasado en las cuotas de esa deuda. Siempre ha pagado la cuota, siempre ha pagado los intereses, siempre ha estado allí. Por eso es que ahorita con este cuento de la pandemia ofrecieron que le prestaban una cantidad de plata. No sé hasta qué punto sea conveniente, pues ahorita si es para simplemente ayudarle a la población que está necesitada, me parece bien, pero la deuda sigue creciendo, los intereses son en dólares y los que respaldan esa deuda somos nosotros. Cuando cuando simplemente no tenemos con qué pagar las deudas, lo que hacemos es comenzar a vender las empresas nacionales. Eso fue otra cosa que se hizo en el gobierno pasado, que fue la parte de vender Isagen, una parte supremamente, diría yo, dolorosa para el país y con una negociación supremamente extraña. Entonces, simplemente son cosas que suceden en nuestro país y en el resto de la región no. Jesús, una pregunta allí. ¿Qué sucede con la Unión Europea? Simplemente hicieron un bloque y son un bloque económico. Dígame, ¿eso es beneficioso o eso es malo para una economía? Por ahí los que no han hablado. No he escuchado sino para la nota a Gerson, a Andrés, Johan Profe, repite la pregunta, profe. y la Yo niña. también hablé, profe. Y la niña, Profe, ¿cuál es la pregunta que no le escuché bien? sí, la pregunta es Yo le cuando respondo. los países hacen esos bloques económicos, así como la Unión Europea, ¿eso es provechoso o eso no es provechoso? Profe, pues yo pensaría que no es provechoso. ¿Que sí o que no? Eso No, vendría siendo profe. como un monopolio, ellos manejarían todo como se les diera la gana, ¿no? No, pues simplemente miren que la Unión Europea simplemente es como un bloque económico, muchos países allí, si no estoy mal, son 27 países, y esos 7 países tienen como, no como monopolio, pero sí trabajan como en cierta Profe, sintonía. una cosa, pero entre ese bloque tengo entendido que ellos cooperan entre sí mismos, pues se apoyan mutuamente. Es verdad, claro que sí. Sí es aprovechable, ¿sí me entiende? Pues para mi punto de vista, profe, ¿no? Téngame en cuenta ahí, Julián, profe, ¿no? Muy bien, Julián. Pero resulta, muchachos, que precisamente se hablaba hace unos tiempos atrás, y lo hablaba un tipo mm, muchos años atrás que tuvo que venir de Venezuela a libertarnos, por aquí a la libertad nosotros los colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, venezolanos, y simplemente él propuso, no trabajen como países aislados, simplemente hagan un bloque entre todos esos países y si lo que van a hacer es un fuerte económico y van a ser más fuertes para enfrentar los retos de los otros países. Muchachos, simplemente eso fue lo que hizo la Unión Europea, eso fue lo que hizo Estados Unidos, son muchos estados, es más, algunos de ellos tienen leyes propias, algunos tienen una ley de fisco diferente,
unas empresas en Estados Unidos pagan más impuestos en unos estados que en otros. En unos estados, también en Estados Unidos, hay, por decir algo, la pena de muerte, en otros no. O sea que se respetan las leyes que tengan cada uno, pero venga, trabajamos aquí en conjunto. ¿Qué pasa Eso sería como una política cepelina, profe. podría ser, podría llamarse así? Cepelina, sí. Sí, señor, pero Sí. sí, señor, pero resulta que por ejemplo, en Europa están criticando algo y quiero que ustedes me digan esto que pasa allí. Hay economías que son muy juiciosos, son productores, son ahorradores, invierten bien, no son corruptos y les va bien. Hay otros que tienen los mismos recursos y a veces hasta más, pero si manejan esa parte mal, lo que hace allí es despilfarrar los recursos. ¿Qué pasa cuando se despilfarran los recursos? Simplemente viene la pobreza. ¿Estamos de acuerdo? Buena Sí, profe. pregunta. Pero, Sí, profe. muchachos, Entonces, hay si la que Unión Europea castigar, está, porque ¿qué pasa cuando un país europeo, qué pasa cuando un país europeo comienza a irle mal, entra en crisis, como le ha pasado recientemente a España, a Portugal, y ayúdenme con el otro, A Grecia también. Grecia, gracias, les comienza a ir mal, muchachos, ¿qué tienen que hacer los otros países, los vecinos, los aliados? Inyectarle plata. Apoyarle a la economía de él, sí, claro, todo eso, profe. Le inyectan plata, muchachos, entonces ellos lo hacen y lo hacen muy, muy bien, pero resulta que cuando, cuando ese país vuelve y cae nuevamente en la misma sintonía de caer como en quiebra, perdón que no estoy como viendo por aquí la pantalla de ustedes, resulta que comienzan a quererlo sacar, muchachos, porque los otros países dicen, ese país nos está afectando, porque simplemente está manejando mal los recursos y cada vez que se ve como en un caso apretado, todos los demás que trabajan muy juiciosos tienen que inyectarle plata. Es mucho cuidado. que Inglaterra salió de la Unión Europea, ¿o por qué fue? Señor, ¿Esa fue la razón de que Inglaterra se saliera de la Unión Europea o no, simplemente, mejor dicho, eso de que el Reino Unido, me dices, me está hablando del Reino Unido, que es que no escuché bien. Sí, el Reino Unido, profe. Ah, sí, chicos, Reino Unido? simplemente fue una pataleta. Simplemente fue una pataleta y yo creo que les va a salir muy, muy caro. Y simplemente saben por qué fue una pataleta. Casi que se dice que fue un error cuando se dijo que se iba a sacar como a un referéndum, a que la gente votara por si querían salir de la Unión Europea o no querían salir. Y simplemente todo el mundo estaban convencidos que la población iba a decir que no salían de la Unión Europea. Pero había un gran número de jóvenes y esos jóvenes que son como eh, que les gusta como ir en contra de las cosas, que de pronto no les importa mucho la parte política, pero simplemente por hacerse ver, votaron y votaron que sí querían salirse de la Unión Europea. Y por eso lo han pensado tanto, por eso ha traído una cantidad de cosas y los efectos de eso se van a ver con ellos bastante en los próximos, diría yo, 5 años. Hay muchas empresas de la Unión Europea que simplemente como ya no pertenecen ahí, se van a ir. Cuando se llegan esas empresas, se va a disparar el desempleo, disminuye el consumo, disminuye el PIB, disminuye la moneda que vayan a manejar con referente a otros países. Van a tener unas cosas bastante delicadas. Ellos dicen que es una economía fuerte y que ese país lo puede manejar solo. Esperemos estos próximos 5 años a ver qué les pasa. Lo otro es que, por ejemplo, España eh, varias veces ha caído en quiebra, los otros países le inyectan plata. ¿Por qué le tienen que inyectar plata? Porque es que simplemente ese ciudadano español se mueve libremente por Europa, por la Unión Europea. O sea que nosotros estamos hoy aquí en España
y esto se pone muy difícil, no hay empleo, no hay industria, no hay muchos, vámonos para el país de enseguida o vámonos para el otro y vámonos para el otro. Si nos vamos por allá, pues muy fácilmente nos va a tocar que decir, vengo a trabajar y las empresas de pronto nos van a decir, bueno, trabajen o les pagamos a ustedes menos porque ustedes vienen de otro país, pero tienen permiso. Entonces lo que sucede allí es que el empleo de esos países donde comienzan a llegar todos los españoles comienza a dispararse, porque está llegando gente de afuera y están dejando los habitantes de ese país con más desempleo, porque están llegando gente externa a trabajar allí. Entonces simplemente no, pues no hagamos que eso no lo haga España, simplemente recojamos plata entre todos, inyectémosle plata y ellos vuelven a arrancar, cogen muy buena plata, se dan la gran vida, hacen una cantidad de cosas y cuestión de 8 o 9 años vuelven y caen en crisis. Entonces ahí hay algo muy paradójico también en lo que es no manejar los recursos y el peligro de pertenecer a esos bloques. Entonces, es más, España yo creo que nunca ha pensado retirarse de la Unión Europea, porque ha salido muy beneficiado, igual que Portugal y Grecia. Pero sí la Unión Europea ha pensado sacarlos a ellos de la Unión Europea, como si fueran la oveja negra allí. Entonces, hay que tener muy en cuenta, muchachos, cuando se hacen esos bloques económicos, tienen que ser de cooperación, de confianza, de intercambio, de generar riqueza, de una cantidad de cosas. Eso fue lo que hizo Estados Unidos con todos los estados allí. Eso es lo que ha hecho que se maneje una economía muy fuerte en ese país, aunque en estos momentos hay cosas por ahí bastante para criticar. Eh, y sobre todo, pues este señor Trump está haciendo cosas que de pronto no son las indicadas porque tiene el signo pesos muy bien marcado en la frente, pero está pensando que todo en la vida son el signo de dólares y ese no es todo en la vida. También tiene que ver el bienestar de la población, el empleo, la estabilidad, la credibilidad, la confianza. Una cantidad de cosas tiene que tener un país para que su población tenga un bienestar alto. En este momento está descuidando la parte social, la parte de la salud, está como minimizando el, el costo tan alto que le está saliendo lo del coronavirus allá. Entonces eso es bastante delicado. Yo pienso que eso le va a afectar notablemente en sus aspiraciones a ser, a ser reelegido. No sé ustedes qué piensan de eso. ¿Quién me dice algo por ahí, una interpretación sobre la forma de manejar del señor Trump? Profe, pero pues es que es muy difícil porque el señor lo que es un empresario de toda la vida, desde joven siempre ha sido empresario y se ha manejado mucho por lo que es la farándula, porque es muy farandulero, siempre ha sido así. Sí, Entonces, es imposible, es como es pedirle mangos a un palo de guayabas. es verdad. El señor lo único que piensa es en hacer negocios, en sacar dinero, entonces es muy complicado la verdad el tema ahí. Es bastante cierto cuando Profe, yo pienso, señor, profe, yo también pienso que, digámoslo, pues Trump está pensando obviamente en todas las empresas y Estados Unidos por ser un país capitalista, pues no quiere dejar caer la economía. Pero, sin embargo, no sabe el costo, digámoslo, los muertos, todos los implementos que tienen que comprar para la salud y todo eso, eso también, pues obviamente va a ser un gasto tenaz. es, Acá lo que ha hecho el presidente, bueno, es que, digámoslo, a comparación con otros países de acá, la disminución, el porcentaje de contagiados y de muertos ha sido muy poco, porque ese presidente ha sabido manejar las cosas y no ha pensado tanto en la economía, sino como ya en la parte social. exactamente, exactamente. De Es los más, contagiados, que no están haciendo tantas pruebas. señor, Profe, porque Que no es es que no que hayan él es, disminuido los contagiados acá, sino que no están haciendo las pruebas suficientes, porque acá hay más gente contagiada. porque las cifras no son reales. sí, de pronto no hemos alcanzado hasta allí, pero mira que los índices de pandemia aquí en el país no son tan preocupantes como están en Estados Unidos, México, Ecuador, Brasil.
Pero Señor, Pues porque a Tron lo que le interesa, él es más, es que es una persona que siempre ha tenido mucho dinero. Entonces a él lo que le interesa más es la economía, porque él va más en base, él tiene como su base y como su prioridad es el poder. Él lo que quiere es poder y reconocimiento, porque pues dinero, él no anda ya por buscar solamente de pronto en pensar en que va a sacar y va a sacar provecho del dinero que tiene, no, porque es una persona que ya tiene bastante, entonces lo que él le llena su orgullo y estar ahí en esa posición siempre es tener el poder, entonces a él no le interesa mucho pensar en la población de las personas como la salud, sino lo que a él le interesa es que su economía fluya. es cierto, es cierto. Y pues está enfocado y es un país que todavía tiene muchos recursos, muchas entradas, muchas cosas favorables. Simplemente hablaba con un familiar ya mayor que vive en Nueva York, pero ya es una persona que pasa los 65 años, creo, no está pensionado, ni tiene residencia ni nada de eso, pero ya el Estado lo mantiene. El Estado lo mantiene, le Sí. manda una enfermera por la mañana, le manda una persona para que le arregle la casa más tarde y le manda a otra persona para que esté pendiente de la comida. Pues no se queda todo el día allá, pero sí pasa y se queda una hora es una persona. Cuando hacen eso generan mucho empleo para esa gente que de pronto eh, simplemente se dedican a visitar las. Por ejemplo, él no está haciendo lo que hace el presidente aquí, que aquí lo hacen es como por los extractos más bajos, o digamos que lo seleccionan como familias en acción de que les llega un porcentaje, lo del ingreso solidario, no. Allá, por ejemplo, yo también tengo mi tío está en Nueva York y él nos dice que a todos los ciudadanos lo que iba a hacer era hacerles llegar un subsidio de 4 millones de pesos, que realmente uno aquí en Colombia pues lo ve como mucho, pero Sí, realmente allá lo que les da es como para que puedan pagar la renta y comprar su alimentación. Y no era seleccionando uno, sino que iba a ser a todos. exactamente. Pero pues tiene más músculo financiero para darse ese gusto. ¿Saben qué me llamó la atención de lo que me decía el familiar? Que ya coloca, pues simplemente tocan la puerta y dejan paquetes afuera, paquetes con utensilios de aseo, con utensilios de comida. Simplemente lo que hace allí es, ya colocó él mismo un aviso en la puerta por la parte de afuera que no le dejara nada más, porque no necesita nada más. Entonces, a ningún colombiano todavía yo creo que ha dicho eso. Sí se han entregado muchas ayudas. Me gusta mucho cuando dicen esto de los 150.000 pesos. Yo sé que 150.000 pesos no es mucho, pero esos 150.000 pesos multiplicado por varios miles de colombianos que lo necesitan, eso es mucho dinero y es dinero que se pone en circulación en la economía y eso hace que la economía siga como dinamizándose. Y cuando nosotros, pilas que nosotros estamos estudiando para eso, cuando hay mucho dinero en circulación, ahí es donde tenemos que ser supremamente hábiles. ¿Cómo hacemos algo para que parte de ese flujo de dinero pase por nuestras manos? No para poder apoderarnos ni aprovecharnos de los demás. No, pero sí tenemos cosas como ofrecer productos, ofrecer servicios, hacer cualquier cosa para que parte de ese dinero circule por nuestras manos y simplemente nos veamos beneficiados también. Entonces, cuando les digo a ustedes, muchachos, bueno, lo que está haciendo la gente ahora es ahorrar el dinero, guardarlo. Tenemos que inyectarle dinero a la economía, porque sí, todo el mundo está guarde y guarde y le da miedo invertir. Solo están gastando lo necesario, lo que es comida y todo eso. exactamente, cuando la gente no quiere No puedes invertir, comprar de todo. sí señor, cuando la gente no quiere invertir y no gasta y no saca la plata del bolsillo ni bajo el colchón, porque tiene miedo, tiene cualquier cosa, Juli, simplemente escuche. la economía también se queda ahí como estancada. Es más, les voy a decir algo, pero por ejemplo la plata que se deja en una alcancía o se deja bajo el colchón le hace mucho daño a la economía, muchachos. Si esa misma plata la dejamos en una cuenta de ahorros, no le hace tanto daño a la economía, porque simplemente el banco coge esa plata de ustedes, la presta y esa plata comienza a circular. En cambio, si tenemos una alcancía o tenemos la plata debajo del colchón,
Entonces ese dinero sí le hace porque se queda estancado ahí, no está pasando por las manos de nadie, no se está movilizando, no está generando empleo, entonces es dañino. Claro que tenemos que tener confianza, hay que gastar, hay que invertir, hay que hacer una cantidad de cosas para que ese dinero fluya. Eh, lo paradójico en Estados Unidos es que no se puede, es un país de muchos millones de habitantes, no se puede dejar a un lado la parte social. Hay que poner mucho cuidado con ello. Yo creo que este señor no le ha molestado mucho porque yo escuché en estos días también las noticias que el coronavirus allá en Nueva York y en, creo que en New Jersey, y hay otro que se me olvida, creo que es Filadelfia, los que están más afectados, eh, los que más están muriendo son las latinos, la gente mayor y los negros. Y entonces yo pienso que pues con la mentalidad de este señor, Que son los que más salen a trabajar. claro, y de pronto los que están pues tienen menos recursos. Los que tienen más recursos pues tienen su seguridad social y tienen sus beneficios y todo el cuento, pero hay algunos que de pronto no tienen lo mismo y ellos se están viendo más afectados. Pienso que esto no le preocupa mucho al señor, es bastante delicado esa parte. Simplemente, muchachos, perdón, por lo menos en el mundo se están moviendo toda ese, ese engranaje económico que había. Si ustedes creen que una empresa era muy llamativa para invertir, puede que dentro de 1 o 2 meses no sea tan llamativa, puede que esté a las puertas de la quiebra. Les voy a decir algo como esto. Hasta hace poco tiempo, digamos en noviembre, diciembre, había mucha gente invirtiendo en Avianca, porque son Oye, acciones, ahí van, crecen, bajan, pero siempre están ahí. ¿Qué pasó con las acciones de Avianca en este momento? ¿Y qué van a pasar? Les voy a decir simplemente como esto. Si ustedes tenían 100 millones de pesos, que era su capital, y lo invirtieron en acciones de Avianca, muchachos, en noviembre y diciembre tenían los 100 millones y con esperanza de que crecieran un poquito, que la acción se valorizara y ustedes ganaran de hecho. Ahorita, si ustedes no vendieron las acciones de Bavaria, en este momento, chicos, esos 100 millones se les han convertido en 20 millones. Y ustedes dicen, mi capital, mi fortuna que tenía hace muy pocos meses, simplemente se vino a pique y es más, va a caer más. Es supremamente delicado. Hay otras empresas que no se pensaba que iban a tener un crecimiento tan fuerte. En este momento están trabajando y están floreciendo. ¿Quién me da ejemplo de una empresa de esas? Los que hacían los guantes quirúrgicos, los tapabocas, están vendiendo muchísimo. Bueno, puede que sí. Alcohol, profe, empresas de alcohol, de jabón antibacterial, Muy están bien. vendiendo en forma. además no apoyo con ese alcohol. Ay, está pesado. Pero les voy a decir, No, qué pecado, profesor, le iba a contar que en menos de, en una semana pasadita ya recuperamos todo lo que invertimos. Para los excelente, que dicen, para Andresito, ¿para qué excelente. le sirve el negocio si no? Ya salió el closet. Profe, una cosa, de Señor. pronto, ahorita las empresas que empiecen a vender otra vez, empiecen a vender acciones, las van a vender a un precio mucho más módico ya, ¿cierto? Dado la economía. Dependiendo la empresa, dependiendo la Dep- empresa. Pero en ese Profe, momento pero, no sería bueno de pronto invertir, bueno, no sería como un 50-50 ahí para hacer una inversión y sabiendo que después de que pase pueda la empresa volver a coger fuerza. Muy bien, lo que pasa es Pienso que que queda cuando todo un queremos poco riesgoso. invertir en la parte accionaria, tenemos que tener una visión global. ¿Qué es lo que pasa con las empresas? ¿Qué es lo que sucede? Por decir algo, simplemente muchos dicen, no, pues sí, podemos invertir en las empresas petroleras a nivel mundial. Muchachos, en este momento las empresas petroleras y que se mueve mucho, que es como el combustible, el motor del mundo, en este momento han caído también, porque por un lado no se está vendiendo el combustible que se estaba vendiendo, por otro se sigue extrayendo el mismo combustible. Cuando hay exceso de producción de algo, se viene a pique las acciones de las empresas. Pero si hay uno, ¿cómo les parece que, por ejemplo, lo de las plataformas?
Muchachos, muchas empresas tuvieron que comenzar a utilizar las plataformas. Las universidades, los colegios tuvieron que comenzar a utilizar plataformas. Las personas están utilizando plataformas para comunicarse con sus familiares y todo eso. Esas empresas de comunicación que han utilizado las plataformas, llámese en Zoom, Meet, eh, Renata, Cisco, que es esta con la que nos estamos comunicando, puede ser, hay una que llama Webes. Ay, señor, Profe, por ejemplo, nosotros en este momento estamos ya con la empresa, nosotros veníamos con un proyecto a futuro de crear una app para que los clientes pudieran ingresar y comprar. sí, Pero entonces, ya debido a la situación, tocó sí implementarla. Le cuento que cada 8 días nos están dando los resultados de cómo la gente nos está comprando y eso viene en un crecimiento acelerado completamente. Que ya los clientes prefieren de entrar, escoger sus productos, comprar y ya no esperar a que el asesor, sino que por acá tienen la tranquilidad, la forma de pago, de que pueden ingresar a cualquier hora, está habilitada las 24. Entonces es algo que viene en un desarrollo muy bueno y pues realmente donde muestra de que nosotros como asesores vamos a como a tirar a desaparecer, porque pues ya con todo esto que venía pasando, con esto en este momento de esta situación, las personas se van a dedicar más a todo lo tecnológico. es cierto, muy bueno el aporte, Lady. Resulta que se dispararon esas empresas de esas plataformas, se dice que va a cambiar la dinámica de empleo. Más, en estos días decían, pues las universidades y profesores nos tocó que reinventarnos, porque es que la mayoría de los profesores somos ya gente mayor y que de pronto el computador nos da un poquito duro y entonces familiarizarse uno con plataformas, con una cantidad de cosas, no es tan fácil. Es más, algunos ni fueron capaces de meterse en ese reto. Pero resulta que ese es el nuevo mecanismo, esas son como las nuevas tendencias. Como dice Lady, las empresas ya van a tener que mirar ahí si necesitan ese asesor externo, ese asesor personal, pero porque van a utilizar las herramientas. Simplemente para terminar la idea que les decía, la universidad tenía un uso de esta plataforma que utilizamos Cisco, estoy hablando de la Universidad del Quindío, con digamos, un paquete pequeño, como cuando compra uno un paquete de minutos para el celular pequeño, digamos de 30.000 pesos. Pero esto para la universidad son muchos millones de pesos. Y simplemente por la necesidad ahorita de esto de la pandemia y de dar la educación así, que no puede parar la universidad, simplemente tuvo que multiplicar por 3 ese paquete que había comprado. Y eso significa muchos millones de pesos. O sea que esas empresas se están valorizando, están creciendo, las acciones están disparadas, ellos sí les ha funcionado ello. Entonces, mucho cuidado. Quería hacer una pregunta por allá para terminar, muchachos. Nos hablaban en los países que yo sé que ustedes leyeron muy juiciosos y si no lo leyeron, los van a leer para la próxima tutoría que tenemos un quiz de por ahí cualquier 20 o 30 preguntas. Resulta de que nos hablaban hablaban del sector primario, del sector secundario, Gerson y la niña Vanessa hablaron del sector terciario también, pero algunos hablaban del sector cuaternario, que es ese sector. Me ayudan a hacer memoria, por favor? Sin buscar en Google, ya los vi. ¿Alguno de ustedes, chicos, sabe qué es ese sector cuaternario? Mucho cuidado, por ahí alguno no me le... Eso es la tecnología, información, es todo eso, ¿qué, profe? O sea, lo estabas mirando en Google. Sí, claro, claro que sí, o sea, pero pues, mucho cuidado porque
Por ejemplo, unos servicios, cuando hablamos de servicios, por ejemplo, Sea muy tramposo, muy tramposo. cuando hablamos de turismo, cuando hablamos de los servicios bancarios, cuando hablamos de ciertas cosas, pues eso se habla de servicios del sector terciario. Pero cuando hablamos del sector cuaternario, es cuando hablamos de el conocimiento. ¿Dónde está el conocimiento? Entonces ahí es donde podemos hablar de lo que es la investigación. Bueno, mejor dicho, no les voy a decir muy bien qué es el sector cuaternario para que ustedes me lo investiguen para la próxima tutoría. ¿Les parece bien? Investíguelo porque ustedes, este grupo es de administradores Se- o de contadores. Sector cuaternario. Cuaternario, sí. Entonces, porque ya hablamos del terciario, del secundario, del primario. Entonces ya les dije qué es el conocimiento y a qué nos referimos con eso del conocimiento. Pues vamos a ponerle mucho cuidado. Ahí también es donde está la plata y ustedes necesitan saber ustedes que son administradores. Chicos, Andrés Mauricio está por ahí. Sí, profe. Bien. Laura Daniela. Laura está por ahí, chicos. ¿No? Viviana Mesa. Sí, señora, aquí estoy. Gracias. Yasmín. Daniela de la Parra. Yasmín sí está. Profe, Yasmin, Yasmin siento esta mañana, profe. Ay, ¿qué le pasó a la Ella no niña? puede estar ¿En la moto qué? Ella iba para el trabajo en la moto y pues Se accidentó, sufrió se un cayó. accidente. Hoy alrededor de las 2 de la tarde. ¿Pero está en la La casa? tumbaron. ¿Está en la casa o está hospitalizada o qué? Sí, ya la acabaron de soltar, acabó de llegar a la casa, pero se ocurrió pues fue una pierna, pero gracias a Dios no pasó a mayor. Niña, cuando hables con ella, diles que saludos, que se mejore. Bueno, señor, muchas Eh, gracias. Muy bien, te tenemos a Yasmín por acá. Resulta que Lina Marcela, Yo, presente. Lady Paola, está por acá. Yo, profe. Gerson, sí. Muy buena la participación de Gerson, de Vanessa, de Sebastián, de Andrés. Sebastián por acá. Julián Andrés, Aquí estoy, profe. muy bien. Vanessa, Alejandro Salazar, Profe. muy bien. Chicos, por favor denle una miradita a los países que les dije para que lo evaluemos la próxima tutoría y denle una repasadita a lo que vimos la clase pasada, que fue lo de los sectores de talla mundial. Entonces, por allá hacemos una evaluación dentro de 8 días. ¿Les parece bien? Perfecto, chicos, Sí, profe. preparados todos. Me alegra mucho escucharlos. Les agradezco la participación y todo ello. Un abrazo. profe, muchísimas gracias. Feliz noche. Igualmente, chicos, un abrazo. Gracias, profe. Chao, niños.